Hace más de 60 años, las excavaciones de las cuevas de Qumrán revelaron casi 1000 antiguos rollos de papiro que ofrecen importantes destellos sobre el pasado de la humanidad. Pero los arqueólogos quedaron confundidos al encontrar un texto inusual entre dichos rollos. Un documento que ofrece pistas sobre la desaparición de los llamados Nefilim, y al que se ha llamado el Libro de los Gigantes. La Biblia hace varias referencias a los Nefilim, sobre todo en el libro del Génesis, pero la mayor parte de la información relativa a estos gigantes procede del antiguo libro apócrifo de Enoc. Este antiquísimo texto religioso judío es atribuido al bisabuelo de Noé, aunque algunos eruditos han datado algunas de sus partes en torno al año 300 a.C. Enoc es un personaje desconcertante, por no decir más. El propio Génesis nos relata que vivió en la tierra 365 años antes de ser tomado por Dios. Caminaba con Dios y él no era más. Dios se lo llevó. Asimismo, durante su tiempo, nuestro planeta también estuvo habitado por los ángeles, que interactuaban libremente con los seres humanos y que finalmente provocaron un mestizaje al unirse con las hijas de los hombres, dando origen así a una raza de híbridos demasiado fuertes y gigantescos, llamados los Nefilim. El origen de la palabra Nefilim no se conoce con exactitud, pero los expertos han propuesto varias traducciones posibles: los caídos, los apóstatas o los que inducen a otros a caer. Independientemente de su nombre, los Nefilim siempre han sido un sinónimo de gigantes. El texto de los gigantes encontrado en las cuevas de Qumrán ofrece una perspectiva diferente de la del libro de Enoc. Aunque incompletos, los fragmentos de pergamino pintan un panorama desolador. Los Nefilim tomaron conciencia de que, como resultado de sus maneras violentas y antisociales, se enfrentaban a la destrucción inminente y pidieron a Enoc que mediase por ellos ante Dios. Así, comienza por detallar cómo los Nefilim asolaban la tierra, acabando con todo ser viviente. Pero una vez que comenzaron a experimentar sueños proféticos, sus corazones se llenaron de temor. El primero que tuvo estos sueños fue Mahuai, hijo del ángel Barakel. En su sueño vio una especie de tablilla sumergida en el agua, unas aguas que engullían todo menos a 3 nombres, lo que vendría a simbolizar el diluvio y la consecuente destrucción de todos los hijos de Noé. Sin embargo, este hecho no resultaba obvio para los Nefilim, quienes debatían el significado del sueño de Mahuai, fracasando en la interpretación de estos signos. Poco después, 2 gigantes, Oya y Haya, hijos del ángel caído Shemyasa, comenzaron a tener sueños similares, soñando como un árbol se desarraigaba por completo, salvo por 3 de sus raíces. Después de esto, el resto de grupos de gigantes también empezaron a tener sueños apocalípticos. Los gigantes, al darse cuenta de la naturaleza profética de los sueños, buscaron la ayuda de Enoc,
Pero para su desgracia, Enoc ya había desaparecido de la faz de la tierra, por lo que los Nefilim eligieron a uno de ellos para emprender un viaje cósmico en su búsqueda. Desafortunadamente, determinadas partes de los rollos han sido dañadas, pero el sentido general del texto resulta evidente. Uno de los gigantes viajó fuera de la tierra en busca de Enoc debido a su capacidad de interpretación de las visiones. El texto se vuelve muy interesante si situamos algunos términos y no los consideramos como una historia alegórica, sino como una descripción de un evento real cuyo significado se ha confundido a través del tiempo. Si tenemos en cuenta volar con las manos como águilas, como una metáfora, podemos crear entonces la hipótesis de que Mawai despegó de la Tierra en una nave espacial. En este caso, desolación en el gran desierto podría referirse al espacio interestelar. Depende de lo lejos que estemos dispuestos a llegar partiendo de un pergamino fragmentado hace más de 2000 años. Yo soy el documentalista y esto fue Los Nefilim.